La base bíblica es Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 45 al 47. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 45 al 47. Padre, estoy aquí en esta noche ante tu presencia. Estoy haciendo bajo obediencia lo que tú pusiste en mi corazón, porque tú sabes lo que sucede al otro lado, Señor. Así que yo voy a orar por estas personas que están agobiadas, que están en depresión y que no saben qué hacer en estos momentos. Hay un Dios todopoderoso que nunca te abandona, que siempre está de tu lado, pero tienes que creerle, porque si no le crees, Él no se mueve a misericordia. Así que voy a orar por ti. Padre, yo te pido que seas tú poniendo tu mano sobre cada una de estas personas que están escuchando esta palabra a través de Facebook y las que quizás se unan más tarde. Que seas tú, Señor, hablándoles en el corazón. Que seas tú para que ellos escuchen, Señor, la palabra que yo tengo que llevarle. Para que no se den por vencidos. Para que sepan que hay un Dios que los saque en victoria. Porque tú, aunque tengas problemas allá, no importa los problemas que tú tengas en tu casa, con tu familia, con quien sea, en tu trabajo, hay un Dios que si tú crees en Él, Él te saca de ese problema. Ese es el Dios que yo creo y ese es el Dios que me ayuda a mí. Porque sin Él yo no pudiera. Las fuerzas mías son porque Él me las da. No son mis propias fuerzas, son las de Él. Y por eso en esta noche estoy aquí para llevarte este pequeño mensaje. Así que, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45 al 47, lee así en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Me encanta esa parte. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Dice la Biblia, ¿verdad?, que los filisteos se reunieron en Soco, que es Judá, para una guerra, ¿verdad?, contra los israelitas. Y Saúl, con sus hombres, acamparon en el monte de Ela. Entonces, ¿qué pasó? Que Israel estaba en un monte, los filisteos estaban en otro monte, ¿verdad? Estaban como divididos, y en el medio de esa división había un valle. Y ellos se estaban preparando ahí para la batalla. ¿Qué sucede? Que dice la Biblia, ¿verdad?, que en el campamento de los filisteos salió un paladín llamado Goliat, el cual era casi de 10 pies de alto, más o menos de 10 a 11 pies de alto, imagínense, eso es un gigante. Y estaba cubierto con tremenda coraza, acompañado de tremenda lanza. Y delante del gigante iba un escudero, o sea que no iba solo. Este gigante era grandísimo, pero él no iba solo. Él iba con su escudero, ¿ok? El escudero, ¿qué es lo que hace? Le ayudaba a cargar las armas y también lo protegía y le avisaba si venía algún peligro. Imagínense, ese paladín tan grande con un escudero también. Entonces, así se presentó ese gigante ante el ejército de Saúl y gritaba en alta voz que le enviaran un hombre que lo venciere. Y si de ser vencido, lo que iba a ser Goliat y los filisteos pasarían a ser los siervos, o sea, los esclavos de los que lo vencieran, de los israelitas. Pero ¿qué sucede? Lo peor que este gigante dijo para provocar al Dios de Israel fue esto: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron, fíjense, y tuvieron gran miedo. Para que ustedes vean, ellos se turbaron, ellos eran guerreros.
y Saúl era el rey. Ellos se turbaron y tuvieron miedo. Entonces, Goliat, ¿verdad? Llevaba en el relajito 40 días porque Goliat se levantaba todas las mañanas y hacía lo mismo. Le decía, envíenme a alguien que me venza, envíen un hombre, porque si me venciere, nosotros los filisteos y yo seremos sus siervos, sus esclavos. Por 40 días estuvo haciendo eso, Goliat, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? David tenía 3 hermanos mayores que ellos decidieron seguir a Saúl, ¿verdad? Como guerreros. Ellos estaban ahí, pero también estaban asustados, tenían miedo tremendo. O sea que toda esta gente estaban bien asustada. ¿Qué pasó? Que Isaí no sabe lo que estaba pasando, el padre de David, ¿verdad? No sabe lo que estaba pasando y le dijo a David que David estaba pastoreando sus ovejas. Le dijo, David, necesito que le lleves comida a mis 3 hijos, ¿verdad? Y necesito que me le lleves comida porque para que ellos coman, ¿verdad? Y le dijo lo que tenía que llevar y David cogió toda la comida para llevársela allá. Pero ¿qué pasó? Cuando David llegó al lugar, que David ve la conmoción que hay, ¿verdad? Gigante gritando, todas esas cosas, David pensó que quizás le había pasado algo a sus hermanos. Entonces David se acercó. Y cuando David se acercó, pues David lo que vio verdaderamente era que había un incircunciso llamado Goliat. Un incircunciso quiere decir que no es judío, no es israelita, porque no tiene la circuncisión, es un filisteo, por lo tanto no pertenece a Israel. Entonces, ¿qué sucede? Que él cuando ve ese incircunciso, ¿verdad? Que no estaba circuncidado, porque eso era parte del pacto, que estaba provocando los escuadrones del Dios viviente, pues claro que se va a molestar. Entonces David, que era pastor, y David se enfrentaba a los osos, hermanos. David se enfrentaba a los leones, porque él no les tenía miedo y él lo hacía como pastor para defender sus ovejas. Y cuando él vio este gigante, él no le va a coger miedo, siendo yo de los osos ni de los leones, porque Dios estaba siempre con David. Si Dios está contigo, tú no tienes por qué temer. Si tú crees verdaderamente que hay un Dios que está contigo, Jehová de los ejércitos, ¿por qué entonces le temes a los problemas? ¿Por qué quieres huir del problema? ¿Por qué no quieres enfrentar el problema? David lo enfrentó. David no huyó del problema. Y él pudo haber huido porque ni siquiera estaba entrenado en la guerra. De hecho, cuando Saúl le pone a él lo que usa un guerrero, él dijo, quítame esto que esto es muy grande y yo no estoy entrenado para usar esto. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí como cristianos? Nosotros lo que vemos aquí es una palabra de aliento. No podemos tener miedo ni huir del problema, porque los problemas que nos trae el enemigo. Y Dios nos entregó a un diablo derrotado, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario, hermano. Usted no le puede verdaderamente demostrar miedo al enemigo. Usted tiene que hacerle frente a los problemas. ¿Usted cree que verdaderamente es un valiente, un hombre valiente, una mujer valiente, que porque tiene un problema abandona a sus hijos, tiene un problema abandona su matrimonio, se divorcian, tiene un problema se va del trabajo, ¿ves? De cualquier cosita le da depresión y no sabe cómo salir hacia adelante? Y si tú tienes un Dios de poder y tú crees que tienes un Dios de poder, tú no puedes tener depresión, ni tampoco puedes tener miedo. Tú tienes que hacerle frente. ¿Y cómo le hacemos frente? En nuestras rodillas, de madrugada, que es cuando las tinieblas se mueven. Miren, hermanos, cuando yo le iba a dar este mensaje a ustedes, cuando yo estaba escribiéndolo, mientras oraba, a mí hasta me dio náuseas y me dio un mareo. Pero ¿sabes qué? Yo dije, el Señor reprenda al diablo y yo voy a llevar este mensaje ahora mismito. Y aquí estoy llevándole el mensaje a ustedes. Porque yo no me dejo que me asuste el enemigo. ¿Ok? No lo dejo. Porque yo ando con Jehová de los ejércitos. Por eso que estoy aquí con ustedes en esta noche. Así que David, como sabemos, él cogía y los desquijarraba porque él no les tenía miedo. Y todo lo hacía para salvar a sus ovejas. Y David le dijo a Saúl, si Jehová lo había librado de las garras del león y de las garras del oso, él también lo iba a librar de la mano de este filisteo, de ese incircunciso. Esa es la fe tan grande
que tenía David, ¿ok? Porque él sabía que Dios lo iba a librar. Él lo sabía. Y así que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que saber que hay un Dios que nos libra. Tenemos que saberlo, hermano. Usted tiene que darse cuenta que hay un Dios en medio de nosotros, que Él nos libra de todo problema, de todo peligro. Pero usted tiene que creerle. Si usted no le cree, si usted más que va a la iglesia por ir, y usted verdaderamente no cree que tiene un Dios de poder, pues entonces el Señor no se va a mover a misericordia. Es muy importante que usted crea. Porque mucha gente dice, ay, pero mira, yo oro, ay, pero mira, yo hago esto, ay, pero mira, y el Señor no me responde. A veces es porque lo que para nosotros es un siglo, para él son segundos. ¿Ves? Y no es el tiempo de contestarte, de responderte. Pero tú sigues pidiéndole. Y no es el tiempo todavía quizás. O no tienes suficiente fe y Dios no se mueve. O simplemente no es el tiempo para ti. Va a ser en el tiempo del Señor. Amén. Así que dice la Biblia que David tomó su cayado, ¿verdad? Que es lo que usan los pastores, que es un palito, ¿verdad? Que es un cayado bien alto. 5 piedras lisas de arroyo, o sea, de un rito, ¿verdad? 5 piedritas lisitas. Y Goliat, al ver a David tan pequeño, ¿verdad? Y hermoso de parecer, porque dice la Biblia que él era hermoso y que él era rubio. Y era pequeño, o sea, a comparación con Goliat, claro que era pequeño. Pues ¿sabe qué hizo Goliat? Se empezó a burlar de David. Se empezó a burlar de David. ¿Sabes por qué? Porque él pensó que David jamás ni nunca lo podía tocar ni un pelito, ¿sabe? Y se equivocó. Se equivocó. Porque si el enemigo piensa que tú eres pequeño ante él, Dios te hace un gigante. Como él. Para que tú sepas. Así que cuando él está contigo, ese gigante quizás te vea a ti pequeño, pero el Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, es el que está contigo. De hecho, te hace más gigante que el gigante. Porque tú lo derrotas. Y tú sales en victoria. Estamos en victoria. Así que, 5 piedras lisas, ¿verdad? Y ese le estaba burlando a David. Goliat, me imagino que estaba, ¡jo, jo, jo, jo! ¿Cómo viene? ¿Qué tú vas a hacer conmigo? Si tú eres un niñito pequeño, tú eres un nene hermoso, tú eres un nene para estar por ahí echándotela, si la hacemos de hoy en día, ¿verdad? Si la hacemos hoy en día. Tú eres un niño para no estar metido en estos problemas, porque tú eres muy bello, tú eres muy pequeño, y yo simplemente quizás te hago así, o te asusto y tú te caes. ¿Ves? Pero no fue así. El que se veía la sorpresa es Goliat. Así que Goliat comenzó solamente a caminar hacia David. Tan pronto él vio a David, ¿sabes? El escudero de Goliat iba al frente, porque Goliat no iba solo, el escudero iba al frente. Entonces, Goliat lo que hizo fue que empezó a caminar hacia David. Pero David lo que hizo fue que corrió hacia el gigante. Él cogió la bolsita, donde tenía las piedritas, cogió su onda, puso la piedra, ¿verdad? En la onda, y cuando él tiró esa piedra, miren, cuando él hizo así, que tiró la piedra, esa piedra se le enterró a ese gigante de 11 pies. Aquí, se le enterró aquí. Él tenía una coraza, hermanos, él tenía una tremenda coraza, ¿ok? Porque tras que era un gigante, cobarde, porque él sabe que se enfrenta con un montón de chiquitines, eso es una cobardía. Es un cobarde. Entonces, estaba todo con una coraza y tras de eso tenía un escudero. Eso es cobardía. Será gigante, pero un cobarde. ¿Para qué le hace falta un escudero? Si supuestamente él era tan grande. Era grande en tamaño, pero no tenía poder. Porque se enfrentó a Jehová de los ejércitos. Así que se le enterró aquí al frente, ¿verdad? Y David, el pastor, venció a Goliat con el poder de Dios, porque Dios estaba con David en todo tiempo. ¿Ok? Así que hoy Dios le está hablando a alguien a través de las redes sociales. Dios le está hablando a alguien que está a punto de tirar la toalla. Dios le está hablando a alguien
que está a punto de abandonar su hogar. Dios le está hablando a alguien que no soporta más la situación dentro de su trabajo, no soporta más la situación de los ataques del enemigo. Y yo te vengo a decir hoy, en esta noche, en esta madrugada, que no te dejes vencer por el gigante. No te dejes vencer por el paladín. No lo hagas, porque de la misma manera que Dios estuvo con David, Él está con nosotros. Él está con nosotros, hermanos, hermanas. Él no nos va a abandonar. Él está ahí con nosotros. Ese mismo que derrotó a ese paladín, ese mismo que derrotó a Goliat, Él está ahí. Él nunca nos va a abandonar. Así que ese mismo Dios que te acompaña a ti, tú lo que tienes que hacer es prepararte siempre para la batalla. Porque los cristianos siempre vamos a ser perseguidos por el enemigo. El trabajo del enemigo es que nuestra alma se pierda. Eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere el diablo, si no lo reprenda. Él lo que está buscando es que nuestra alma es llevársela al infierno con él. Eso es todo. ¿Ves? Pero nosotros tenemos a Cristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y que cuando el diablo pensó que ya lo había derrotado, porque como lo había muerto en la cruz, el diablo estaba haciendo fiesta con sus secuaces, con sus demonios, y los humanos, ¿verdad? Que estaban allí, los secuaces de él también, que fueron usados por él. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Cristo los expuso en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque al tercer día Dios le resucitó. Así que, ¿por qué tenerle miedo al diablo? Si Él lo reprenda. ¿Por qué? Si tenemos un Dios de poder. Tenemos un Cristo que lo expuso en la cruz del Calvario. Tenemos un Cristo que en su segunda venida lo cogerá, lo amarrarán por 1000 años. ¿Verdad? Porque lo van a amarrar por 1000 años. Después lo van a aceptar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Y después será tirado. Nosotros sabemos cuál es el final del diablo. El diablo va a ser tirado al infierno con el falso profeta y con el anticristo. Entonces todos los impíos y todas las personas que se han unido al batallón del diablo, pues se van a ir para allá, se van con el enemigo, se van con el diablo. Dios, hermano, Dios no hizo el infierno para nosotros, para su creación, ¿ok? Para que ustedes lo sepan. Pero lamentablemente, como hay dos caminos, está el camino hacia la salvación, que es angosto, ¿verdad? Y está el camino hacia la perdición, que es bien ancho. La puerta es bien ancha. Por lo tanto, la gente tiende a coger para la perdición porque es más fácil. ¿Ves? Claro, la vida es fácil, la perdición. Los placeres, ¿ves? La borrachera, el vino, la prostitución, que tienen derecho a la salvación. ¿Ves? El fornicar, adulterar, el adulterio, la pedofilia, todas esas cosas. Y no tan solo eso. Deciden, quieren más las cosas del mundo que dedicarse al Señor. Porque Cristo dijo, toma tu cruz y sígueme. Eso quiere decir que seguir a Cristo no es fácil, pero con Cristo se puede. ¿Ves? Eso es lo que ustedes tienen que aprender. No es fácil, pero con Cristo, en Cristo se puede. Y yo sé que tú también puedes. Así que yo en esta noche, en esta madrugada estoy trayendo esto para que te prepares para la batalla, para que no tengas miedo, ¿verdad? Y cada vez que tengas miedo, léete esa palabra, ¿verdad? Ese versículo bíblico, esos versículos bíblicos, que Primera de Samuel 17, te puedes leer el capítulo completo, que es muy bueno, 45 al 47, porque detalla exactamente todo lo que sucedió. Y te vas a dar cuenta que verdaderamente David, con la ayuda de Dios, el poder de Dios, derrotó al gigante. Y el gigante para nosotros hoy en día, los cristianos, es el enemigo. ¿Ok? Es el enemigo porque va a venir en contra de nosotros, porque Goliat iba en contra de él para matarlo. ¿Ok? Así que el enemigo viene en contra de nosotros para matar el alma. Y eso es lo que tenemos que estar bien pendientes. Tú no quieres irte al infierno. Yo pienso que no, ¿verdad? Que no te quería al infierno.
Bueno, pues entonces empecemos a buscar del Señor, es lo más importante. Así que nosotros no podemos tenerle miedo, como estoy diciendo, y lo sigo recalcando, al enemigo, solamente creer al Señor. Prepárate para esa batalla. De hecho, Efesios nos habla de la armadura del Señor, de la armadura que nos tenemos que poner, la armadura de Dios todas las mañanas, todas las madrugadas, si tú puedes. Hay que tú te pones la armadura de Dios para que cuando tú te levantes en la mañana, tú estés en victoria. Pero es que hoy en día la gente está bien vaga, no quieren dar rodillas. No quieren dar rodillas, no quieren adorar al Señor. Ese es el problema. Entonces después cuando tienen un problemita, ay, yo estoy deprimido, ay, yo estoy deprimida, ay, yo no sé qué hacer en este problema, ay, yo me voy a ir, ay, yo me voy a divorciar, ay, yo voy a dejar a mis hijos, yo voy a dejar mi hogar. Algunos hasta se quitan la vida y se van al infierno porque el que se quita la vida, el único que puede quitar la vida se llama Dios, no hay más nadie. Si alguien que está por Facebook está pendiente de quitarse la vida por los problemas, vas a tener más problemas porque vas a ir al infierno y vas a estar sufriendo. De hecho, una vez que tú te pegues el tiro o lo que hagas, ¿verdad? Te mates, tú vas a ir a un sitio de sufrimiento y después vas a ser echado en el lago de fuego con el demonio. Porque nadie se puede quitar la vida. Así que si tienes depresión, ponte a orarle al Señor. Y no tengas miedo, porque contigo está el poderoso gigante. Así que hazle frente, gigante, de rodillas, orando y clamando y leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios. Porque miren, hoy en día la gente está por Facebook en todo momento mirando ahora esa cuestión de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no siempre son bien bonitos y todo, la forma que lo hacen, es tremendo. Pero la voz que está detrás no siempre dice la verdad. De hecho, hay uno que solamente lo que habla es del libro de Enoch y dice que la Biblia dice. Cuando la Biblia dice, la Biblia no ha dicho eso que dice él, que dice ese Facebook, y tiene un montón de seguidores, el montón. Así que lamentablemente, ¿verdad? No lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia. Ellos lo que están haciendo es cogiendo el libro de Enoch y lo están combinando con la Biblia. Y el libro de Enoch no está bajo el canon de la Biblia, por lo tanto, si no está bajo el canon, no está bajo la inspiración de Dios, y por eso no es parte de la Biblia el libro de Enoch. Y ellos para transgiversar la cosa, hacen estos ángeles y estas cosas, estos ángeles grandotes, y dice la Biblia que tal ángel, dice la Biblia que... No están esos nombres en la Biblia. Esos nombres están, hermanos, en el libro de Enoch. ¿Ok? Por eso es que hay que leer la Biblia para que no sean engañados. Así que, ponte la armadura de Dios y no te dejes derrotar por el enemigo. Como les dije, ya el enemigo está derrotado. Y no tenemos tampoco por qué tenerle miedo. Porque miren lo que dice en Lucas capítulo 10, versículo 19. Jesús dijo estas palabras. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Resistid también al diablo, y él huirá de vosotros. ¿Y cómo lo resistimos? No podemos salir. Cuando usted resiste algo, usted no va a salir corriendo. Usted se va a quedar ahí parado, y usted va a hacer frente. Así que, esos espíritus malignos que quizás están en tu casa, ponte a orar. Ponte a orar, porque ante la presencia de Jesús, los demonios huyen y tiemblan. Así que yo te aconsejo que si estás verdaderamente en depresión y piensas irte de tu casa, no lo hagas. No lo hagas porque las consecuencias van a ser peores. A veces puede ser que tomemos decisiones que pensamos que son las mejores para nosotros y no lo son. A veces pensamos que el problema no tiene solución y tiene solución. Lo que pasa es que tenemos que confiar más en nuestro Señor. Tenemos que confiar más en Cristo. Tenemos que confiar más en lo que nos dice la palabra del Señor. Que Él está con nosotros. Mire, el Salmo 91 es bien bonito también. Él hasta envía ángeles alrededor de nosotros, hermanos. A todos los que le tememos a Él. Es un temor de reverencia. No es miedo que le tengamos al Señor. Es un temor reverente. Ese temor reverente nos hace levantarnos de madrugada, nos hace orar,
también nos hace leer la Biblia, nos da esa sed de aprender más y leer la Biblia y saber qué fue lo que pasó. Porque la Biblia es preciosa. La Biblia es todo para salvación. La Biblia te habla solamente de salvación. Sí, te habla del pecado para redarguir, te habla de bendiciones, te habla de todo. Pero todo es para salvarnos nuestra alma, para que nuestra alma no se pierda. Y eso es bello. Más adelante, yo estaré dando en la Iglesia Pentecostal Ministerio Fuego y Unción, vamos a empezar a estudiar el libro de Apocalipsis. Así que yo te invito, vamos a comenzar este viernes, no, porque este viernes tenemos una vigilia muy bonita. El próximo viernes arriba, pues entonces esta servidora que está aquí, la pastora, va a estar ahí para darles a ustedes la clase del Apocalipsis. Vamos a estudiar el Apocalipsis completo. Así que si te quieres gozar y quieres saber lo del Apocalipsis, ahí estamos. Y acuérdate que el Apocalipsis no es para que tengas miedo. El Apocalipsis lo que habla es de la segunda venida de Cristo en gloria. Eso es lo que habla. Y que nosotros, la iglesia, nos vamos con Cristo. Así que nosotros, la iglesia, tenemos que estar contentos, ¿verdad? Porque nos vamos con Él. Y no tenemos que temer. Así que vamos a hacerle frente al problema. No te achicopales, no tengas miedo, ¿ok? No seas un chillón, sea un guerrero. Sea una guerrera. Y si estás pensando abandonar a tu familia, a tus hijos, a tu casa, a tu trabajo, no lo hagas. Porque el Señor te está hablando a través de estas palabras. Porque si el Señor me amonestó a mí para que te dijera a ti estas palabras, me lo puso en el corazón, aquí estoy yo diciéndote estas palabras en esta madrugada. Dios te bendiga, Dios te guarde. Todos aquellos que se metan en la página mía a través de esta pequeña prédica, pongan su petición, que yo estaré orando por ustedes. Y voy a orar. Padre, he predicado tu palabra. Te doy las gracias, Señor, porque todo ese poder vino de ti. Si no es contigo, yo no lo puedo hacer. Padre, yo te pido, Padre Santo, que todo aquel que está mirándome en estos momentos a través de Facebook, que seas tú bendiciéndolo, que seas tú haciendo, Señor, que si están en ese horno de aflicción, que tú metas tu mano y lo saques de ahí, Padre, que si ellos están forrados de carbón, que tú le quites ese carbón, Señor, y les pongas ese diamante que ellos tienen, Padre, que seas tú enviando tus ángeles para que los rodeen, para que no tengan miedo, envía tus ángeles, Señor, a entrar y salir de sus casas, Padre, proteja a sus hijos, protégelo a cada uno de ellos, Padre, mira que necesitan sus trabajos también, se han quedado muchos sin trabajo, Señor, que seas tú proveyéndole, Señor, a todo aquel que te lo pida, Señor, a todo aquel que crea que tú lo vas a hacer, porque si no creen, Padre, yo sé que verdaderamente tú no te muevas a misericordia, pero yo te pido, Señor, que tú cuides a cada uno de ellos, que tú pongas, Señor, platos de comida en su casa, Señor. Mira, mi Dios, porque estamos en unos tiempos bien fuertes, donde están sufriendo, todos estamos sufriendo, Señor. Todos están sufriendo porque cuando uno ve el sufrimiento de otros, a uno también le duele. Como hermanos en Cristo nos duele también. Por eso oramos por todos ustedes. Por eso siempre estamos en oración en la iglesia. No solamente es por nosotros, es también por ustedes. Para que el Señor los bendiga y los llene de bendición y los ayude. Y que el Señor te ayude a entender que tú tienes un Jehová de los ejércitos a tu lado, que no tienes por qué temerle, solamente clama a Él. Dile, Señor, tengo este problema, necesito que tú me ayudes. Y tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, está también contigo. Así que Jehová de los ejércitos te acompaña, no tengas miedo, porque Él nos dio la potestad de hollar serpientes y escorpiones. Quiere decir que nos da la potestad de también atacar a las serpientes y los escorpiones y pisar la cabeza. Así que esa es la potestad que Él nos da, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada dice que nada nos va a dañar. Así que si tú lo crees, yo lo creo, y por eso estoy en victoria. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, y hasta la próxima. Dios te bendiga.